Bien, arrancamos entonces con la corrección del examen de la unidad 26 y 27. Acuérdense que en el Moodle las preguntas se desordenan. Entonces, la pregunta que yo tengo como uno, a lo mejor uno la tiene en la 14, el otro la tiene en la 20, el otro la tiene en la 11. Entonces, vayan prestando atención a ver a qué pregunta corresponde. Bien, espérenme, que se trabó todo. Ahí está. Bien. En la pregunta número 1 me dice, usted es médico de una obra social, estando de guardia un sábado de julio, acude al domicilio uno de los afiliados de dicha entidad, al ingresar a la vivienda, nota que el ambiente está demasiado cálido y le informan que la paciente es la abuela de la familia. María tiene 80 años y padece de hipertensión arterial desde hace más de 20 y de diabetes mellitus tipo 2 aproximadamente hace 30. Ambas patologías están correctamente tratadas y compensadas. En esta ocasión, María presenta decaimiento, somnolencia y cefalea. Y a usted le llama la atención que la mujer de tez blanca tiene las mejillas rojizas. Usted supone que la paciente padece de una intoxicación por monóxido de carbono. Al respecto, marque la opción correcta. A. El suministro de dióxido de carbono a los tejidos, en especial al cerebro, está alterado en esta intoxicación, lo que implica los síntomas. ¿Por qué está correcto eso? O está incorrecto, mejor dicho, eso. A ver, piensen que incluso acá les están diciendo que lo que intoxica a esta persona es el monóxido de carbono. Ustedes han visto en química que cuando yo hago una combustión, yo puedo hacer una combustión completa o incompleta. El monóxido de carbono, que es el problema de las estufas, se generan en las combustiones incompletas. Entonces, lo que intoxica es el monóxido de carbono. Miren lo que dice acá. Obviamente que para nosotros el dióxido también es tóxico, pero en el caso de las estufas, lo que intoxica es monóxido de carbono. El monóxido de carbono forma una unión estable con el grupo hemo de la hemoglobina y no deja que el oxígeno se una a la misma. No, no forma una unión estable y tampoco se une al grupo hemo. En caso de unirse, se une al grupo amino. La correcta es, el monóxido tiene más afinidad que el oxígeno por la hemoglobina, por lo cual pequeñas concentraciones de monóxido saturan altas cantidades de hemoglobina. Si la persona no es tratada con dióxido de carbono a alta concentración, rápidamente puede morir. Claramente, no lo voy a tratar con dióxido, lo trato con oxígeno. O sea que inmediatamente tengo que sacarlo del lugar donde está, ventilar y colocar oxígeno. A ver, la intoxicación con monóxido es muy brava. ¿Por qué? Porque la persona no se da cuenta que está inhalando el monóxido. Porque el monóxido no larga olor. Entonces uno entra a un lugar, a lo mejor hay una estufa que pierde, lo inhala, lo inhala, lo inhala, se desmaya. Y no se da cuenta. Entonces, la muerte por intoxicación por monóxido, te desmayás. Lo mismo pasa en un incendio. O sea, te intoxicás y muchas veces después te quemás. Pero primero te intoxicás. Entonces, por eso es que es tan importante cuando vemos una persona intoxicada, inmediatamente sacarla del lugar o ventilar y aplicarle oxígeno. Ese sería como el tratamiento más rápido.
A veces sirve, a veces no. Dai, decime. Yo no entendí por qué la C es correcta, o sea, por qué el monóxido tiene más afinidad con la hemoglobina que el oxígeno. Porque es una particularidad de la molécula. La molécula del monóxido es más afín a la hemoglobina que el propio oxígeno. Entonces, con pequeñísimas concentraciones de monóxido, vos, diríamos, contaminás, ponele, muchas moléculas de hemoglobina. Entonces empieza a ir monóxido a los tejidos. Por eso es correcta. ¿El por qué? Es porque la molécula tiene más afinidad, es una cuestión química, eso también es una cuestión biológica. La molécula del monóxido es más afín a la molécula de la hemoglobina que el propio oxígeno. ¿Se entiende? Entonces, es una cuestión de la química ya eso, que la molécula del monóxido tiene más afinidad que el propio oxígeno. Y ese es el problema. O sea, en realidad el problema lo tiene la hemoglobina, porque si el oxígeno fuera más afín a la hemoglobina, nunca nos intoxicaríamos con monóxido de carbono, porque siempre la hemoglobina preferiría transportar oxígeno que monóxido. Por eso es correcto. Pero eso está relacionado con la estructura química del monóxido y de la hemoglobina, obviamente. Los tejidos que recubren las superficies internas y externas del cuerpo se denominan epitelios. Estos pueden desarrollar especializaciones y distinta configuración dependiendo del lugar en el que se encuentran. Con respecto a los epitelios del sistema respiratorio, podemos decir que las cavidades nasales tienen epitelio plano, estratificado, queratinizado. ¿Qué epitelio tiene la nariz o la cavidad nasal? Cilíndrico o ciliado pseudoestratificado. Era cilíndrico ciliado pseudoestratificado. Muy bien. Acuérdense que el estratificado queratinizado plano, ¿dónde estaba? En la piel, el queratinizado. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Los neumocitos tipo 1 forman la membrana de intercambio gaseoso y tienen alta tasa de replicación celular. Tiene baja tasa de reproducción y replicación. No se replican directamente. Acuérdense que estos neumocitos tipo 1 son los que de verdad producen el intercambio gaseoso y una vez que yo los mato, no se regeneran. ¿Cuáles eran los que se regeneraban? ¿Qué neumocitos? Los tipo 2. Muy bien. Y los neumocitos tipo 2 son los que secretan el surfactante pulmonar. ¿Para qué servía el surfactante pulmonar? ¿Qué función cumplía? Reduce la tensión superficial para evitar el colapso del alveolo, pero los neumocitos tipo 2 sí tenían capacidad de regenerarse, los tipo 1 no. Por eso la correcta es la C. El epitelio respiratorio presenta vellosidades en su membrana apical. El epitelio respiratorio no presenta vellosidades. ¿Qué tiene? ¿Qué estructura tiene? Cilios. Muy bien, perfecto. Tiene cilios. Las vellosidades estaban en el intestino, porque lo que hacen es incrementar la superficie de absorción. Las vellosidades están intestinalmente. El epitelio respiratorio tiene cilios, por eso, por ejemplo, la nariz se llama cilíndrico ciliado, porque esos cilios funcionan como escobita, barren todas las partículas que quieren ingresar. En el bulbo raquídeo se encuentra el centro cardiorrespiratorio que tiene influencia en la frecuencia respiratoria y cardíaca. En base al procesamiento de la información que llega a sus receptores, respecto a los receptores que detectan presión,
de oxígeno, de dióxido y protones, indique lo correcto. Los receptores centrales, carotídeos, son más importantes para la respuesta temprana, ya que tienen un tiempo de respuesta de orden de los 7 segundos, y los periféricos demoran más en responder de 7 a 10 minutos. ¿Qué tiene de incorrecto eso? Es al revés, chicos. Los receptores centrales responden aproximadamente de 7 a 10 minutos, y los periféricos son los que participan en la respuesta temprana, responden en segundos. Entonces, estos receptores centrales tardan más en responder que los receptores periféricos. Los receptores centrales generan una respuesta de mucha mayor magnitud a los generados por los receptores periféricos. No, la respuesta es la misma. Lo que cambia es que el receptor central tiene más influencia sobre el bulbo raquídeo que los receptores periféricos, pero la respuesta, supongamos que la respuesta sea, no sé, hiperventilar, la respuesta es la misma. No es que es de mayor magnitud si responde un central o responde un periférico. Los quimiorreceptores periféricos son más sensibles a la caída de presión de oxígeno por debajo de 60, y en segunda instancia al incremento en la presión de dióxido de carbono y al incremento de protones. Eso es correcto. Y los receptores centrales eran al revés. Son más sensibles, primero, al incremento de dióxido de carbono y segundo, a la caída de oxígeno. Un descenso en la presión de oxígeno o un aumento en la concentración de protones genera hipoventilación. Si tengo un aumento en la concentración de protones, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo está mi pH? ¿Más Eso ácido o más alcalino? Alcalino. Si tengo muchos protones, es una No, no, acidosis. sí. bien. Y si tengo una acidosis, ¿cómo se respondía en una acidosis metabólica? ¿Cuál era la respuesta? Hiperventilando. Exactamente. Y ahí dice hipoventilando. A ver, cuando ustedes tienen un descenso en la presión de oxígeno, lo que tienen que hacer es incorporar más oxígeno. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Respirar más. ¿Cómo se llama eso? Hiperventilar. ¿Para qué? En el descenso de la presión de oxígeno, para incorporar mayor cantidad de oxígeno. Y cuando aumenta la concentración de protones, es decir, cuando yo tengo una acidosis metabólica, la respuesta era hiperventilar. Entonces, por eso, la D también era correcta. Ahora enseguida vamos a repasar la reacción para que se acuerden por qué acá tiene que haber una hiperventilación. Ahora, con esta, vamos a repasar esto de la reacción. Usted se encuentra de guardia en el Hospital Humberto Notti y recibe a Santino, un niño de 5 años que ha ingerido por error altas dosis de aspirina, ácido acetil salicílico. Los padres le cuentan que el niño encontró en la heladera la caja de aspirinas para niños y se comió, tal como si fueran caramelos, toda la caja. Como es de esperar, Santino desarrolla una disminución del pH, acidosis. Marque la opción que considere correcta en estas circunstancias. Ya dijimos que frente a una acidosis, la respuesta es hiperventilarse. Por lo tanto, esta que me dice se desarrolla una hipoventilación o esta que me dice que desarrolla una hipoventilación, las descarto.
La correcta era la C, que dice, desarrolla una hiperventilación que permite que ese aumento de dióxido de carbono sea eliminado por los pulmones. A ver, esta está mal porque dice, desarrolla una disminución en los protones en sangre. Si tengo una acidosis, ¿qué pasa con los protones en sangre? Aumentan. Exacto, o sea que ya está también, la descarto. Ahora, ¿por qué hiperventilar como respuesta? Todo viene en base a esta reacción que ustedes tienen acá. Acuérdense que esta reacción se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo de la concentración de dióxido. Entonces, cuando aumenta la concentración de dióxido, se va hacia la derecha, hacia formar esto. Cuando disminuye la concentración de dióxido, se va hacia la izquierda, hacia formar esto y esto. Entonces, si yo tengo una acidosis, ya me dijeron ustedes que tengo muchos protones. Por lo tanto, tengo que tratar que la reacción se desplace hacia allá. Para que la reacción se desplace hacia allá, tengo que disminuir la concentración de dióxido. ¿Cómo hago eso? Hiperventilo. Porque si hiperventilo, pierdo dióxido, pierdo dióxido, pierdo dióxido. Por eso la respuesta es hiperventilar. Para eliminar el dióxido de carbono y que la reacción se desplace hacia acá. ¿Se ha entendido? Sí, Dani. Siguiente. Entendiendo el principio de movimiento de gases, ¿qué sucedería con una botella vacía que es cerrada herméticamente en Mendoza y reabierta en la cima de la Concagua? Cuando me voy a la Concagua, ¿cómo es la altura? Mayor que el nivel del mar. ¿Y la presión? Es menor. Entonces, yo lleno una botella de aire acá y la tapo y me voy a la Concagua. Hay más altura, hay menos presión. ¿Para son dónde se mueven los gases? De donde hay mayor presión Afuera. a menor. De más presión a menos presión. Entonces, fíjense las opciones. La botella se inflará, la botella tirará el aire que tiene adentro, la presión será mayor en la atmósfera que en el interior de la botella estallará. Claramente, ¿qué pasó? Dentro de mi botella había más presión que en el ambiente. Entonces el aire salió de adentro de la botella hacia afuera. Un hombre tiene un ataque de pánico, por lo que comienza a respirar de forma rápida y poco profunda. Indique lo correcto. Su volumen corriente se mantiene. ¿Qué era el volumen corriente? Esto lo vimos en respiratorio. ¿Qué era el volumen corriente? Era el volumen de aire que movíamos en la inspiración y expiración. Claramente, si estoy en un ataque de pánico y me están diciendo que empieza a respirar de forma más rápida y poco profunda, claramente su volumen corriente no se va a mantener. ¿Por qué? Y porque está hiperventilando. Está moviendo una cantidad de aire, está respirando más rápido, pero menos profundo. Está usando los intercostales internos para aumentar la velocidad de respiración.
¿Qué tiene de incorrecto esto? Acuérdense, chicos, que cuando uno está ante un ataque de pánico, ustedes usaban los músculos accesorios de la respiración cuando hacían un proceso forzado. En el ataque de pánico no hay un proceso forzado. Entonces, lo que está viendo es un aumento de la frecuencia respiratoria, pero no es una inspiración o expiración forzada. Su volumen muerto aumentará. ¿Qué era el volumen muerto? Era el volumen de aire que quedaba en todo lo que es las vías aéreas superiores y no llegaba a los pulmones. Ese volumen muerto no cambia. No tendrá buena ventilación al violar. Claro, porque ¿por qué no tiene buena ventilación? Porque está respirando más rápido y menos profundo. Entonces, la inspiración y la expiración no es buena. Por eso, la correcta era la D. ¿Qué situaciones van a desplazar la curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda? Cuando la curva se desplazaba a la izquierda, ¿había más afinidad de la hemoglobina por el oxígeno o menos? Más. Entonces la hemoglobina tiende a retener el oxígeno y no a cederlo. ¿Cuándo pasaba eso? Cuando disminuía la temperatura, disminuía el dióxido de carbono y aumentaba el pH. En esas condiciones, la hemoglobina tiende a retener el oxígeno y no a alargarlo, y no a cederlo. Hacia la izquierda hay más afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y hacia la derecha menos. Matías es un niño de 3 años que desde muy pequeño ha tenido espasmos bronquiales. Su madre conoce esta situación y siempre está atenta por si Matías se le cierra el pecho. El niño concurre a su control de salud, lo revisa, lo encuentra bien, crece bien, su peso y talla son adecuados y el desarrollo psicomotor está acorde y en ese momento no tiene broncoespasmo. La madre del niño le comenta que los últimos episodios, de broncoespasmos han sido durante la noche. Teniendo en cuenta sus conocimientos, marque la opción correcta que explique este fenómeno. Normalmente durante el sueño la vía aérea superior colapsa. ¿Qué pasaría si colapsara la vía aérea superior cuando dormimos? Nos morimos. Exacto, nos morimos ahogados. Durante la noche predomina el tono simpático que ocasiona broncoconstricción. Supongamos que ustedes no sabían lo que es el tono simpático, pero sí saben que el sistema nervioso simpático broncocontrae o broncodilata. Broncodilata. Exactamente, o sea que ya está mal. Durante el sueño, la frecuencia respiratoria disminuye, ya que disminuyen los requerimientos basales de oxígeno. A ver, es verdad que si yo comparo cuando duermo y en el día, mi frecuencia respiratoria disminuye. Pero mis requerimientos basales de oxígeno son los requerimientos que necesito sí o sí para que funcione el corazón, los pulmones, el hígado, el riñón, el sistema digestivo. Quiere decir que cuando yo hablo de requerimientos basales, son los requerimientos de oxígeno que necesito sí o sí para vivir. Esos requerimientos no cambian si estoy despierto o si estoy durmiendo, porque son los requerimientos de oxígeno que necesito para vivir. Es verdad que si estoy acostado, mi frecuencia respiratoria va a ser menor, pero no mis requerimientos basales de oxígeno. La correcta era la D. Durante el sueño
predomina el tono del nervio vago que produce broncoconstricción. ¿Cuáles son las presiones parciales en la arteria pulmonar, alveolo y vena pulmonar? A ver, acordémonos una cosa. La vena pulmonar ingresa a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda es la parte oxigenada, la parte izquierda es la parte oxigenada del corazón. Por lo tanto, esa vena viene de los pulmones con sangre oxigenada para ingresar a la aurícula izquierda del corazón. ¿Qué saturación de oxígeno va a haber ahí? ¿Qué presión parcial? De 100. Bien. ¿En el alveolo? De 100 también. Muy bien. ¿Y la arteria pulmonar, de dónde salía? ¿De qué ventrículo? Del derecho. Y si sale del derecho, ¿es sangre oxigenada o carboxigenada? Es carboxigenada. Entonces, Tendrá ¿cuánto tiene de oxígeno? de 40. ¿Y hoy dióxido? 46. Entonces, la correcta es 40, 100, 100. La hemoglobina es el pigmento respiratorio que se encuentra en los glóbulos rojos y se encarga del transporte de oxígeno a los tejidos. Sin embargo, los músculos tienen otro pigmento que también se encarga de transportar oxígeno, que se denomina mioglobina. Con respecto a este último, podemos afirmar todo excepto. Tiene una curva desviada hacia la derecha de la hemoglobina. Hacia la izquierda tiene mayor afinidad. Claro, porque tiene más afinidad, exactamente. Tiene más afinidad por el oxígeno, es una reserva adicional de oxígeno y cuando no alcance el oxígeno que recibe un tejido de la hemoglobina, ahí la mioglobina lo va a liberar. Cuando la presión caiga por debajo de ¿cuánto? De 20 era. Muy bien, de 20 milímetros de mercurio. Recién ahí la mioglobina libera oxígeno, si no, no. Si con la hemoglobina alcanza, la mioglobina no cede nada. En el cefalocordado branquiostoma, el agua ingresa por la boca y es expulsado por las branquias. Este es un ejemplo de que las branquias de los vertebrados cumplieron en su origen evolutivo otra función. ¿Cuál era la función? Siempre cumplieron funciones respiratorias, cumplían función alimentaria, se utilizaban como quimioreceptor, equivalente al gusto y olfato, se utilizaban como presorreceptor. Este era un regalito. Acuérdense que las branquias en un principio cumplían una función alimentaria. Después aumentaron su superficie y cumplieron una función respiratoria. Marque la opción correcta sobre la composición de la barrera hematogaseosa considerando el recorrido del aire inspirado. ¿Cómo estaba formada la barrera hematogaseosa? Acuérdense que la barrera hematogaseosa es la que se formaba entre los capilares y la pared del alveolo, que es donde se produce la hematosis en el alveolo. Esa membrana, chicos, esa barrera de la que estamos hablando, tenía, primero, tiene que ser lo más finita posible, de hecho medía 0,5 micrómetros de espesor, y tenía 4 capas.
las células de la pared del alveolo, que era epitelio plano simple, debajo la membrana basal de esa pared, de ese alveolo, la membrana basal del capilar y debajo las células del endotelio del capilar. O sea que tenía 4 capas, pero se suele fusionar la membrana basal del capilar, se solía fusionar con la membrana basal epitelial, es decir, con la de la membrana basal del alveolo. Entonces, en conclusión, yo tenía epitelio plano simple, que es del alveolo, debajo tejido conectivo laxo, que es la membrana basal, y debajo endotelio, que vendría a ser la pared del capilar. Esta membrana medía 0,5 micrómetros porque yo tengo que poder atravesarla siendo oxígeno y dióxido, es decir, los gases tienen que poder atravesarla. Entonces necesito que sea lo más finita posible. Los órganos respiratorios tienen como función permitir el paso del aire para que lleguen a los alveolos y pueda producirse el intercambio gaseoso. Sin embargo, se encuentran también dentro de este sistema el órgano encargado de la fonación. Respecto a las cuerdas vocales, marque la opción correcta. Las cuerdas vocales son 4, 2 izquierdas, 2 derechas. Son 2. Lo que son 4 son los pliegues. A ver, en realidad tengo las cuerdas vocales verdaderas, son 2. Está muy bien. Son 2 músculos longitudinales y hay ligamentos transversales. Anatómicamente, las cuerdas vocales se localizan en los primeros anillos traqueales. En la laringe se ubican. Muy bien, no están en la tráquea. En expiración forzada, la cuerda vocal se junta en la línea media. ¿Qué pasaría si se juntaran cuando hacemos una inspiración forzada? No pasaría el aire, chicos. Lo que ocurre es, cuando inspiramos, las cuerdas vocales se separan. Cuando hablamos, se juntan durante la expiración, pero solo cuando hablamos. Si no estamos hablando, no. Por eso no podemos hacer una expiración forzada y hablar al mismo tiempo. ¿Cuántos bronquios segmentarios tiene el pulmón derecho e izquierdo? Acuérdense que los segmentarios eran los terciarios. ¿Y eran cuántos? 10 hacia el pulmón derecho y 8 al pulmón izquierdo. ¿Se acuerdan cuántos eran los bronquios secundarios o lobulares? 3 en el derecho y 2 en el izquierdo. Muy bien, perfecto, muy bien. Martín es un estudiante de la carrera de guía de montaña. Una de sus primeras experiencias de ascenso es al Cerro Tupungato, a 6.500-700 metros sobre el nivel del mar. Ya habiendo ascendido durante varias horas, el segundo día de ascenso y a una altura de 4.000, Martín empieza a sentirse mareado, sus compañeros notan que está confuso, hiperventila y finalmente se desmaya. Al respecto, marque lo correcto. El cuadro se debe a una disminución del porcentaje de oxígeno del aire ambiental. El aire en el Aconcagua tiene menos porcentaje de oxígeno. No. Es el mismo. Tiene 22% igual que acá. El desmayo se produce por un aumento de la presión de dióxido de carbono. Si estoy a más altura, ¿cómo es la presión? No. Menor. El cuadro se debe a una alteración en la ventilación. No, es en la presión. Es decir, él como respuesta se hiperventila, pero no es lo que le genera el cuadro. A él lo que le genera el cuadro es que al estar a más altura disminuye la presión de oxígeno
Y entonces por eso se siente ese mal, que ¿cómo se llamaba? El mal de altura. Entonces la persona, como se encontraba en un ambiente que hay menos presión de oxígeno, la primera respuesta que uno atina a dar es hiperventilarse, pero a veces no alcanza, como pasó acá, y se termina desmayando, ¿sí? ¿Por qué? Porque a más altura tengo menos presión de oxígeno del aire, pero en el aire sigue habiendo 22% de oxígeno. No es que cambie el porcentaje de oxígeno que hay en el aire. Jacinto padece una enfermedad que le produce disminución importante en la secreción de antidiurética. Este déficit le produce una serie de alteraciones orgánicas. De ellas, marque lo correcto. A ver, vamos por parte. ¿Para qué servía la antidiurética? Para no eliminar tanta orina. O sea, ¿qué disminuye? La diuresis. Muy bien, o sea que orino menos. Si tengo un déficit en la producción de antidiurética, ¿qué va a pasar? Voy a aumentar la diuresis. Es decir, voy a orinar más. Muy bien. ¿A dónde actuaba la antidiurética? ¿Alguien se acuerda? ¿En qué estructura de la nefrona actuaba? ¿En qué parte? En el túbulo contorneado distal. Actuaba en el conducto colector y la porción final del tubo contorneado distal. ¿Y qué hacía? Que hubiera más qué. Reabsorción de sodio y excreción de potasio. Esa es la aldosterona. La antidiurética lo que hacía era volvía a esta región permeable al agua. Entonces yo reabsorbía agua. Entonces si reabsorbía agua, la orina salía hipertónica. Entonces, acá pasa lo contrario. No tengo antidiurética. Aumento de la presión arterial debido al aumento del volumen del plasma. Si orino más, voy a Disminuye tener la la presión. presión más alta. No, lo baja. Difusión de grandes cantidades de agua desde el túbulo contorneado distal hacia el líquido intersticial. Si pasa al intersticio, ¿a dónde va ese agua? A los capilares. Se reabsorbe, exactamente. O sea, que si no hay antidiurética, ¿yo voy a reabsorber agua? No. No. Aumento de la reabsorción de agua a nivel del conducto colector. Estamos en la misma. Si no hay antidiurética, el tubo se vuelve impermeable al agua, la porción final del distal y el conducto colector, y entonces el agua no la reabsorbo, la elimino con la orina. Por eso la correcta era excretar orinas hiposmóticas con respecto al plasma. Es decir, voy a orinar orinas que tienen más contenido de agua. El 10% de los casos de hipertensión arterial son causa renal. Esto significa que el riñón es el responsable del aumento de la presión. Esto podría deberse a que el riñón no elimina la suficiente cantidad de agua, que hay algún problema en la vascularización renal que genera aumento en la producción de renina, que el riñón es insensible al FAN, que el riñón es muy sensible a la antidiurética. Esto está tal cual en el cuadernillo. Cuando yo tengo un problema de vascularización del riñón y llega poca sangre al riñón, el riñón lo detecta y empieza a secretar renina. Entonces, si empieza a secretar renina, ¿qué sistema se activa? Renina, angiotensina, aldosterona. Y ese sistema, ¿qué hacía? Que mi presión, ¿qué? Aumentara. Exacto. Entonces yo no llega sangre a mi riñón porque tengo un problema, por ejemplo, congénito, permanentemente secreta renina
y permanentemente está activado el sistema. Entonces la persona permanentemente tiene la presión alta. De hecho, la que sigue está relacionada con esto. Dice, el riñón es un órgano que se encarga de regular el medio interno y controlar la presión arterial, entre otras funciones. Acerca de su funcionamiento, indique lo correcto. Para concentrar la orina y permitir retener agua, el riñón hace más hipotónica su médula. De esa manera, el líquido de los túbulos sale al intersticio y es reabsorbido por los capilares peritubulares. ¿Cómo es la médula renal? Es hipertónica. Miren, acuérdense que esta médula es hipertónica. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver si se acuerdan. ¿Qué se bombea acá? ¿Qué pasa al intersticio? La urea. Muy bien. ¿Y acá qué se bombeaba? Hacia afuera. Acá activo y acá pasivo. Sodio y cloruro. Entonces, ese bombeo de sodio y cloruro y este bombeo de urea hace que la médula sea hipertónica, no hipotónica. La aldosterona, justamente estamos hablando de eso, es una hormona que estimula la reabsorción de potasio y la eliminación de sodio, y de esa manera regula el volumen plasmático. Es al revés, reabsorción de sodio, excreción de potasio. Una disminución congénita o adquirida del diámetro de la arteria renal puede ser causa de una hipertensión. Ya dijimos por qué. Disminuye el flujo de sangre al riñón, el riñón detecta y secreta renina y permanentemente está activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces me da una hipertensión. El riñón tiene una función endocrina. Por ejemplo, ante un aumento de presión sanguínea, secreta renina, que cataliza la conversión del angiostensinógeno en angiotensina 1. Y ante una hipoxia renal, secreta eritropoyetina, que produce el aumento de la liberación de glóbulos rojos en la médula ósea. ¿Qué Cuando tiene de incorrecto? disminuye la presión arterial se secreta renina. Para que se secrete renina, ¿qué tiene que pasar con la presión arterial? Caer. Exactamente. Sí es verdad que cuando hay una hipoxia renal, es decir, cuando llega poco oxígeno al riñón, se secreta eritropoyetina para estimular la formación de glóbulos rojos. Eso es verdad. Pero no es verdad que, porque piensen que la renina me activa el sistema angiotensina-aldosterona. Ese sistema aumenta la presión. Por lo tanto, lo que lo activa es una disminución de presión. La nefrona es la unidad fundamental del riñón que permite la formación de orina, luego del proceso de filtración, reabsorción, secreción y excreción. Como sabemos, una vez producida la filtración, el líquido filtrado, preorina, comienza a avanzar a lo largo de los túbulos renales y su composición cambia, hasta finalmente ser eliminada la orina ya formada por el conducto colector. Analizando dicho proceso, podríamos afirmar que si se le suministra a una persona un estimulador de la ECA, se inhibirá la producción de angiotensina 2, lo que estimula la liberación de antidiurética y provoca que el tubo colector se vuelva permeable al agua. ¿Qué hacía la ECA? ¿Qué convertía? La angiotensina E1 a 2. Muy bien. Si la inhibo, perdón, si la estimulo, vamos al revés, si la estimulo a la ECA, ¿qué va a pasar? ¿Voy a inhibir la conversión de angiotensina 1 en 2? ¿O voy a estimular? La va a estimular. Exacto. Si yo estimulo la liberación de ECA, más angiotensina 1 se va a convertir en angiotensina 2. No la voy a inhibir a la producción de angiotensina 2. De hecho, la mayoría de los medicamentos para el corazón, para la prehipertensión, inhiben la ECA, para que nunca se convierta la angiotensina 1 en angiotensina 2. Entonces el sistema no se active, no continúe.
Por más que se libere renina, si yo no tengo ECA, nunca convierto la angiotensina 1 en angiotensina 2. El transporte activo de sodio se produce en el tubo contorneado proximal, tubo contorneado distal y rama ascendente del asa. Esta es la más correcta. ¿Por qué? Miren, acá tengo un bombeo de sodio activo y de cloro. Acá también. Acá también. Pero acá me dice rama ascendente y en esta parte de la rama no es activo el bombeo de sodio, es pasivo. Pero ¿qué pasa? Es la más correcta de todas. Se dice rama ascendente y para que esté correcta del todo tendría que decir rama ascendente gruesa. Pero comparada con las otras dos opciones que faltan, que ahora las vamos a ver, es la más correcta esta. Si una persona presenta una insuficiencia renal en forma permanente, tratará de compensar dicha alcalosis mediante una hiperventilación, lo que disminuirá la presión de dióxido y así aumentará el pH. Si tengo una alcalosis, ¿me voy a hiperventilar? No, Hipoventil. Me hipoventilo. Entonces, retengo dióxido, aumento la presión de dióxido y entonces la reacción se desplaza hacia la formación de protones. Entonces así el pH vuelve a la normalidad. Un individuo presencia una insuficiencia respiratoria. La orina tiene más contenido de hidrógeno, por lo que su pH será menos ácido. Si tengo una deficiencia respiratoria, retengo dióxido de carbono. O sea que mi presión está aumentada de dióxido. Si eso pasa, la reacción, ¿para dónde se desplazaría? ¿Hacia la formación de protones o hacia la formación de dióxido de carbono? Hacia, miren, si tengo una hipoventilación, por lo que sea, retengo dióxido de carbono, o sea que la reacción se desplaza hacia allá. Si se desplaza hacia allá, formo protones. Si formo protones, tengo una acidosis respiratoria. Si tengo una acidosis respiratoria, ¿cómo lo compenso? ¿Por dónde excreto esos protones? por la orina. Entonces mi orina, ¿cómo va a ser? Ácida. ¿Y acá qué dice? Menos ácida. Si excreto más protones por orina, va a ser más ácida, no menos. Vamos con la 20. El control de la pérdida de agua por orina es un mecanismo importante para mantener el equilibrio hídrico del organismo, en particular para los animales terrestres que no pueden darse el lujo de derrochar agua. Por ello, se genera un gradiente osmótico en el intersticio de la médula renal para poder recuperar agua. Esta concentración en su parte más superficial se debe a, en criollo me preguntan por qué acá la médula es hipertónica. Reabsorción activa de sodio y cloro en la porción gruesa del asa. Sí. Reabsorción activa, fíjense que acá dice, activa de sodio y cloro en el proximal, pasiva de sodio y cloro en el distal. El proximal y el distal están en la médula. No, en la corteza están. Exactamente, o sea que nunca podría influir esto en la concentración de la médula. Y por último, la opción me decía reabsorción de urea o de urea en el asa de Henle descendiente fina. En el asa de Henle descendiente fina no se reabsorbe urea hacia el intersticio. Pasa urea, se secreta urea hacia el filtrado, que son estas flechas amarillas que les están mostrando acá. Lo que mantiene la médula hipertónica, chicos, es
el bombeo de sodio y cloruro acá activo y acá pasivo, y acá la secreción de, o sea, la reabsorción de urea hacia el intersticio. Eso es lo que mantiene la médula hipertónica. La rata canguro es un animal que puede sobrevivir toda su vida sin beber agua. Una de las normas abajo enunciadas pondría en peligro su vida por deshidratación. Indique cuál. Tener hábitos nocturnos, que su orina sea altamente concentrada, alimentarse de semillas ricas en grasas, alimentarse con semillas ricas en proteínas. Yo marqué la D porque las proteínas tenían los desechos nitrogenados. Entonces se iban a acumular, Bueno, por puede eso la ser, marqué. pero más que todo, ¿por qué? ¿De qué Yo se marqué alimentaba la la rata D, canguro? A ver, ¿de yo qué se marqué De la alimentaba? D grasa. A ver, porque me acordaba que las proteínas eran, creo que las que tenían el menos porcentaje de agua, puede ser. muy bien, May. Las que menos aporte de agua metabólico te dan. Te dan 0,3 de agua metabólico. ¿Y un lípido cuánto te daba? 0,3 gramos. ¿Y el lípido cuánto te daba? ¿Cuánto te aportaba por gramo? 1,6 o 0,6, una cosa así. 0,6 eran los glúcidos. 0,9. 1,1. A ver, acuérdense que si ustedes recuerdan que esto lo hablamos, esta rata se podía alimentar de semillas porque solamente se alimentaba de semillas que eran grasas, o sea, semillas ricas en grasas. Entonces, si yo a esta ratita le cambiaba la alimentación, esta ratita iba a tener que comer otra cosa. ¿Por qué? Porque el lípido, por gramo de lípido, vos aportás 1,1 gramo de agua, por gramo de glucosa 0,6 y por gramo de proteína 0,3. Entonces, podía sobrevivir sin tomar agua siempre y cuando comiera semillas ricas en grasas, no semillas ricas en proteínas. ¿Se ha entendido? Sí, Dani. Bien, bueno, vamos a dejar hasta acá con la corrección. Mañana cuando empecemos, terminamos la corrección de este examen y hacemos la corrección de reproductor y embrionario. ¿Saben? Por favor, terminen el taller para mañana, que también mañana hacemos corrección de ese taller. ¿Se entendió? Sí, Dani. Nos vemos mañana, que tengan una hermosa tarde. Chau, chau. Hasta mañana. Nos vemos.